Vamos a ver ahora una arquitectura que se ha vuelto sumamente famosa por la creatividad que hay detrás de la manera en que se generó. Y bueno, de hecho fue muy exitosa antes de los autocodificadores variacionales. Aún a la fecha se puede seguir utilizando. Hay muchísimas variantes de ellas, aunque se dice que ha sido un poco superada por los anteriores. Entonces vamos a verla rápidamente de qué se trata y vamos a ver que después de todos los otros temas, pues este va a resultar ahora bastante tranquilo. Entonces, ¿qué son las redes generativas adversarias? Bueno, son más populares por su nombre en inglés, Generative Adversarial Networks, y sus siglas GAN, y son una arquitectura compuesta por dos tipos de redes. Van a ver que la caricaturita tiene mucho que ver. La primera red le vamos a llamar la generadora, y piensen que este es un farsante imitador de arte. Y la segunda, que es la discriminadora, y piensen que es este policía o detective o curador de arte que está tratando de detectar las obras falsas y distinguirlas de las buenas. Entonces, la red generadora va a ser otra vez cualquier red neuronal. Nosotros podemos escoger la arquitectura, pero lo importante es que debe de ser una red capaz de generar nuevos ejemplares de una clase. Aquí lo típico era utilizar lo que se conoce como redes deconvolucionales. Es la operación de convolución, pero a la inversa, es decir, en lugar de ir de grande hacia pequeño, toman pequeñas imágenes y las van haciendo cada vez más grandes. Observen que en este momento nada nos impediría cambiar esta generadora, por ejemplo, por un BAE. La segunda red es la discriminadora, decíamos, y esta va a ser una red capaz de evaluar si un ejemplar pertenece al conjunto de entradas originales, es decir, si es una imagen original, por ejemplo, o si se trata de una imitación. Concretamente, nos van a importar las imitaciones que haya generado esta otra red. Entonces, el juego es el siguiente. La red generadora trata de sintetizar ejemplares de una distribución P de X, donde X pensemos que son nuestras imágenes de entrenamiento y el conjunto al que pertenecen ellas, y la red discriminadora busca distinguir a los ejemplares sintéticos de los reales. Dos características importantes. Bueno, como decíamos, los autocodificadores variacionales actualmente ya producen mejores resultados. Sin embargo, la idea de tener dos redes compitiendo, que es lo que se va a conocer como entrenamiento adversarial, es el que se ha destacado por haber sido sumamente ingenioso. Y es que observen que les va a dar la vuelta a un problema muy grande. Si tenemos una red generadora que hace imágenes que no han sido vistas antes, ¿cómo vamos a calificar qué tan buenas son esas nuevas imágenes? Lo que hacen las redes adversariales es que la función de pérdida es la salida de la red discriminadora. Entonces nos ahorramos el problema de tener que definir una función que nos diga si una imagen es buena o no, si luce real o no. Y ahí el punto especialmente creativo de esta arquitectura. Y esto es algo que se conoce como un ejemplo de un modelo actor crítico, donde tenemos uno que está produciendo y otro que se está dedicando literalmente a criticar. Entonces, ¿cómo se ve la arquitectura de esta red? Bueno, es un diagrama bastante sencillo en esencia. Tenemos a nuestras dos redes, la discriminadora y la generadora. La primera que va a trabajar en la generadora, le vamos a dar como entrada usualmente una imagen hecha de puro ruido, un vector hecho de puro ruido. Y esto pensemos que está asociado con este concepto que teníamos del espacio latente, esos vectores Z que vimos en los BAEs. Bueno, aquí va a estar este elemento que hagan de cuenta que es el muestreo normal que sacaron de ese espacio latente. Y ese lo vamos a conectar a la red generadora. Pero insisto, esta originalmente no era aleatoria, entonces estaba bastante más limitada en sus capacidades. A partir de este vector va a producir ahora sí las imágenes sintéticas y aquí es donde va a entrar ahora en juego la red discriminadora. Como decíamos, necesitaríamos alguna manera de calificar si las imágenes sintetizadas son buenas o no, y eso lo va a hacer nuestro crítico. Entonces, ahora, para la red discriminadora vamos a tener dos entradas. Esta es la que va a conocer el conjunto de imágenes de las cuales quisiéramos poder generar nuevos elementos.
Y la vamos a alimentar entonces con dos conjuntos, con una colección de imágenes verdaderas de nuestra clase X, y le vamos a agregar las imágenes que acaba de sintetizar la red generadora. Observen que cuando recién empieza este proceso, pues la red generadora no tiene idea de cómo se ve este conjunto. Lo que hicimos fue alimentarla con ruido. Entonces lo más seguro es que de aquí salga ruido. Entonces al principio lo que va a recibir la red discriminadora va a ser una colección de fotos de ruido y una colección de imágenes que son las que queremos aprender su distribución de probabilidad. Y lo que va a tener que aprender a hacer esta red es a distinguir entre el ruido y las fotos de esta colección. Entonces, bueno, esta es bastante sencilla. Realmente es una red con una salida binaria, donde nos va a decir si la imagen es verdadera o es falsa. Y esta ya sabemos cómo entrenarla. Basta con utilizar una entropía cruzada. Ahora, esta se va a convertir en la que va a calificar a esta. Y el objetivo de la red de abajo, de la red generadora, va a ser tratar de engañar a esta y que todas sus imágenes sintéticas salgan clasificadas como si fueran imágenes verdaderas. Y ya, eso es todo el truco. Realmente la parte complicada ahora para utilizar las GANs, bueno, pues es elegir exactamente qué arquitectura vamos a utilizar dentro de estas dos cajas, y pues cada vez tenemos un mayor repertorio de posibilidades. Un segundo problema que vamos a tener es, la idea general es muy sencilla, pero la verdad es que generar imágenes, de hecho entrenar a una red para generar imágenes, suele ser bastante complicado. Para casos que se vayan más allá del conjunto de datos de dígitos de MNIST, la verdad es que esto se tiene que ir entrenando como en pequeñas etapas. Empezar a enseñarle a generar primero imágenes pequeñas y después irlas agrandando poco a poco. Hay que ir cuidando las magnitudes de los parámetros de entrenamiento, porque al escalar, bueno, estos tienen que ir cambiando. Entonces realmente ya es un proceso bastante más engorroso. Como les digo, la idea general es muy muy sencilla. Ya realizarla en lo que sería una red verdaderamente profunda, pues es lo que puede llegar a ser un poquillo más entretenido. Entonces, resumiendo, las ideas generales del entrenamiento son las siguientes. Primero, ambas redes deben de ser entrenadas paulatinamente y en forma alternada. No intenten entrenar las dos al mismo tiempo. Entonces, paso número 1. Se entrena un poquito a la red discriminadora para que distinga a las imágenes X de las imágenes con ruido, y aquí utilizamos como función de pérdida a la entropía cruzada. Solamente entrenarla un poquito a que empiece a entender cuál es la diferencia, pero no permitan que se vuelva experta o que las clasifique muy bien, porque ahora va a tener que jugar la segunda red. Y si ahora se entrena a la generadora para que logre engañar a la discriminadora. Igual, esta tiene que saber generar cosas, pero que todavía no se vuelva... Bueno, de hecho, esta sí se le puede dar un poquito más de permiso de que se vuelva buena, pero tampoco demasiado, porque entonces al rato la que se encarga de discernir tampoco va a saber por dónde aprender. Esta es una característica muy curiosa. Básicamente tienen que pensar como cuando un niño aprende a algún juego. Si ponen, por ejemplo, a un niño que apenas va a aprender a jugar ajedrez contra un experto, pues la realidad es que jamás va a poder aprender nada porque en 2 tiradas ya le ganaron. Y puede llegar a ser una experiencia sumamente frustrante si te ponen a competir contra alguien demasiado bueno, porque no tienes ni siquiera oportunidad de experimentar, de probar, de cometer errores. Simple y sencillamente 2 pasos y ya estás muerto. Entonces, ese es exactamente lo que le va a pasar a esta red. No se debe de entrenar demasiado a ninguna de las dos, porque entonces la otra ya no va a tener oportunidad de superarse. La idea es que ambas vayan creciendo juntas. El caso más extremo sería darle un paso de entrenamiento a esta por un paso de entrenamiento a esta. Más bien lo que se suele hacer a menudo es darle, unos poquitos pasos de entrenamiento a una, luego otros poquitos pasos de entrenamiento a la otra. Y otro tip, como les había comenzado, a la que vaya a generar imágenes, entrenarla primero para que genere imágenes pequeñas y poco a poco ir agregando como capas o pasos para que pueda ir generando imágenes cada vez más grandes de las que generó en la capa anterior. Luego, entonces, es importante que ninguna de las dos se vuelva demasiado experta o la otra no tendrá oportunidad de aprender. Al alcanzar el equilibrio final,
La red generadora deberá de haber capturado ahora sí la distribución P de X, y la discriminadora, entonces, por más que se esfuerce, solamente podrá acertar el 50% de las veces. Básicamente esto es como si fuera una decisión aleatoria, porque querría decir que esta ya está generando imágenes perfectamente idénticas a las originales. Este es el ideal, y bueno, ahí el trabajo del entrenamiento es ir tratando de llegar a este punto, y ese sería ese óptimo que estamos buscando. Finalmente, ¿cuál es la debilidad más común que van a tener estas redes adversarias? Y creo que es el motivo por el cual ahora pues la han superado, principalmente las que tienen elementos estocásticos. Pues es esto: al final de cuentas nuestra función de pérdida es demasiado sencilla. La red discriminadora solamente nos está diciendo si pertenece o no pertenece al conjunto. Y aquí está el truco. La forma más sencilla de engañar a la generadora es aprender a copiar alguno de los ejemplares de entrenamiento, por lo que es difícil obligar a la red generativa a ser creativa. Entonces, lo que va a terminar sucediendo en muchas ocasiones es que la red generadora va a aprender a lo mejor a generar algo muy, muy, muy parecido a uno de los datos de entrenamiento. Difícilmente entonces va a generar también datos que correspondan a otros elementos del set, y pues entre más se le entrene, más se va a parecer al original y realmente no va a estar haciendo propuestas nuevas. Entonces aquí es donde se atoran muchísimos de los sistemas, y como veíamos en el caso de los BAEs, pues ahí sí se le está obligando a modelar todo el paisaje de energía, y entonces, bueno, esas sacan mejores calificaciones al momento de generar cosas. Pero bueno, insisto, la idea de utilizar a una red para convertirse en la que califica la otra, la verdad es que sí hizo una gran diferencia, y es una idea que creo que tal vez con nuevas variantes se podrá retomar en otros sistemas. Por último, nada más voy a mencionar pues el ejemplo típico. Pueden entrar a esta referencia que les estamos poniendo aquí. Es un tutorial también en línea, donde tienen los detalles de cómo implementaron una de estas redes con los dígitos de MNIST. La verdad es que ya no tiene nada novedoso o diferente a lo que se ha visto en los sistemas anteriores. Para la red discriminadora, básicamente lo que tenemos es una red convolucional, más o menos con unas 4 capas, con saltos, stride. Esto para poder evitar el tener que poner operaciones de pooling, que como nos han dicho es mucho más eficiente hacer esto que tener estos elementos. Tampoco tiene capas completamente conectadas. Sí utiliza normalización por lotes. Entre las capas convolucionales utiliza una función de activación que se llama leaky relus. Son relus, pero en la parte negativa no son idénticamente cero, sino que son una curva ligeramente distinta de cero. Y estas le van a servir como funciones de activación. Y aquí, bueno, ya sabemos, simplemente la salida va a ser binaria y la entrenamos con entropía cruzada. La otra red, la red generativa, tiene una red que se le llama deconvolucional. Esta que les mencionaba, que es como lo inverso de una red convolucional. Esta incrementa el tamaño de las imágenes interpolando los valores intermedios. Y la última capa de esta red igual va a utilizar una ReLU. Entonces funciona a partir de una imagen pequeña inicial que consiste en ruido tomado a través de una función gaussiana, y la deconvolución, también conocida como convolución transpuesta, lo que hace en cierto modo es generar un cuadrado, dice, del tamaño del salto en la imagen de salida por cada píxel en la imagen de entrada. Entonces así es como va a ir creciendo poco a poco la imagen, y el chiste es que vayan aprendiendo cómo generar estos puntos. Y ya, entonces si quieren ver detalles de la implementación y todo, pueden checar esta liga. Todo lo demás creo que ya está explicado. Entonces aquí están precisamente estas referencias, y con esto terminaríamos ya nuestra visita a las diferentes arquitecturas básicas de redes neuronales y hacia el aprendizaje profundo. Hay mucho más que se puede explorar. Insisto, la parte de los detalles del entrenamiento todavía es un campo de investigación sumamente activo, y entre más grandes sean las redes, bueno, para hacerlas escalar hay que ir investigando nuevos trucos de cómo irlas haciendo crecer poco a poco. Entonces ahí hay mucho trabajo abierto, pero con esto terminamos nosotros.